Muy buenas tardes. Desde la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos conversando, intercambiando con egresados y profesores también de nuestra escuela. Y le voy a comenzar a dar la bienvenida a nuestra colega María Alejandra Ramírez, quien gracias a ella que nos ha articulado para poder crear grandes productos que se van a originar a partir de este primer encuentro. María Alejandra Ramírez es psicóloga, magíster en psicología de la infancia y la adolescencia. Su trayectoria integra el trabajo clínico con niños, adolescentes y familias, así como la intervención y formación profesional en temas relacionados con violencia basada en género, protección de derechos y bienestar psicosocial. Es creadora y coordinadora académica de una propuesta de formación en abordaje clínico del trauma psicosocial y atentos y atentas todas que vamos a estar dando información al respecto. Así que bueno, yo soy Celibe Guarín, coordinadora de la Escuela de Psicología y les doy la bienvenida a este gran espacio. Los dejo con nuestra gran moderadora el día de hoy, María Alejandra Ramírez. Muchísimas gracias, Celibe. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. La verdad que tengo el corazón grande con tanta gente que ha estado, bueno, queriendo entrar y preocupada por este tema, ¿no? Además, quiero agradecer especialmente a la Escuela de Psicología por abrir este espacio para la discusión de temas que hoy resultan súper relevantes en nuestro ejercicio profesional y, por supuesto, por acoger esta iniciativa. Esta tarde nos acompaña también tres colegas, amigos, queridos, además que quiero agradecerles por aceptar la invitación para este conversatorio el día de hoy, por aguantarme todos estos meses y compartir generosamente su experiencia y su profesionalismo en esta área. Me refiero al doctor Pedro Rodríguez, a la profesora Guadalupe Pérez y a la profesora Alejandra Zapena. La temática que hoy nos convoca surge de una inquietud clínica que venimos observando desde hace algún tiempo y que se ha venido intensificando, por supuesto, en los últimos 6 meses. Cada vez llegan más personas, familias enteras, a nuestra consulta con historias de sufrimiento que nos obligan a ampliar nuestra mirada clínica. En muchos casos no basta con comprender esto únicamente desde lo individual. Necesitamos abrir el abanico y empezar a hablar de lo social, de lo político, de lo institucional, en donde estas experiencias de desolación y trauma ocurren. En el contexto, además venezolano, hemos sido testigos, seguimos siendo testigos de situaciones que han tenido un impacto profundo en las personas y en las comunidades, que más allá de las distintas lecturas que puedan hacerse de esta situación, lo cierto es que muchas de estas experiencias nos confrontan con temas fundamentales para la salud mental, como son la seguridad, la confianza, el reconocimiento de la dignidad humana y la protección de los derechos de las personas. Y son precisamente esas historias y realidades las que llegan a nuestra consulta, a nuestros espacios clínicos. Historias dolorosas atravesadas por situaciones de violencia, desprotección, miedo prolongado, silenciamiento, pérdida del control, con unos efectos psicológicos tremendos, y es lo que vemos. Esto nos confronta con preguntas. Toda esta situación nos confronta con preguntas para las cuales de verdad no hemos sido formados, no hemos tenido una capacitación específica en esto en las carreras universitarias. Y por eso parte de la idea es poder reflexionar sobre esto, y nos planteamos tres preguntas claves que hoy además son las que van a guiar este conversatorio, que son: ¿qué diferencia al trauma psicosocial de otras formas de trauma y por qué esa diferencia es importante para nuestra práctica clínica? ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de evaluar estas experiencias para no patologizar el sufrimiento que estas provocan vinculados al contexto? Y por supuesto, y no por último, no menos importante, es qué implica para nosotros como profesionales de la salud trabajar en contextos de trauma psicosocial prolongado. Estas van a ser estas preguntas que vamos a tener la tarde de hoy, que además van a formar parte de una certificación
que estamos construyendo de la mano del CIAP, que se va a ofertar próximamente. Así que bueno, ya les daremos más detalle y además nuestros profes aquí presentes, además van a formar parte de esa certificación. La certificación se va a llamar abordaje clínico psicosocial, abordaje clínico del trauma psicosocial, perdón. Entonces, este conversatorio va a ser una especie de abre boca, una pildorita para poder empezar a poner estos temas en la palestra. Necesitamos hablar sobre esto nosotros, como psicólogos, como profesionales de la salud, que nos compete esta temática de abordar en consulta. El sufrimiento en estos espacios trasciende la consulta psicológica. Si no hay reconocimiento, si no hay dignidad, si no hay reparación, es poco también lo que nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, rápidamente, antes de dar inicio, ya no hablo más, perdón, es que estoy muy entusiasmada. Antes de dar inicio a este conversatorio, ya vamos a arrancar, les voy a comentar, tenemos 15 minutos al finalizar cada uno de los ejes de las preguntas, 15 minutos para responder preguntas, tenemos comentarios, esto va a ser escrito, ustedes pueden ir escribiendo en el chat y poco a poco entre todos vamos a ir recogiendo las preguntas que más aparecen en este chat para poder ver en esos 15 minutos contestar. Ahora sí, sin más preámbulos, quisiera invitar al doctor Pedro Rodríguez a iniciar este primer eje del conversatorio dedicado al marco conceptual del trauma psicosocial. Brevemente, Pedro, bienvenido. Pedro es psicólogo clínico comunitario y doctor en psicología. Actualmente es profesor e investigador de la ciudad del Valle, en Cali, Colombia, donde vive. Su trabajo académico se centra en exclusión psicosocial, salud mental comunitaria e intervención en contextos de alta complejidad social. Es autor de libros y publicaciones académicas sobre estos temas. Bienvenidos, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Ya voy a poner esto para compartir y vamos a presentar. Ok. Gracias, María Eh, Alejandra, por la presentación. En primer lugar, quisiera, bueno, pues decirles que estoy muy contento de encontrarme simbólicamente en los espacios de mi alma mater, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, donde tantas cosas pude aprender y donde pude tener un buen número de años de actividad profesional gracias a Celibe, quien está coordinando la actividad del día de hoy, al padre Dani Socorro, que no está aquí presente entre nosotros, pero que ha estado activamente apoyando la iniciativa, y quiero dar un reconocimiento particular a María Alejandra Ramírez, quien, bueno, pues ha sido el motor para que todo esto pueda desarrollarse, así que me encanta poderlo decir públicamente, María Alejandra, me da mucha alegría que hayas tenido esta iniciativa. Bueno, les voy a comentar de forma evidentemente muy breve. Muchas de estas cosas podríamos conversarlas con muchísimo más detenimiento una vez que entremos en el espacio de la certificación, pero me ha correspondido hablar un poco de algunas dimensiones que podríamos decir que son más bien teóricas, y que tratan de responder a la pregunta ¿por qué es pertinente hablar de trauma psicosocial en Venezuela en este momento? ¿No? Y creo que una buena forma de comenzar a hacer esto es que comencemos a contextualizar muy brevemente las diferentes tradiciones teóricas sobre el trauma y el trauma psicosocial. El trauma es un término que nos acompaña al menos desde el año 1885. Existen registros históricos de que en el año 1885 se comenzó a hablar de un término que originalmente fue desarrollado en francés, trauma moral, ¿no? Hay motivos para pensar que Sigmund Freud tuvo alguna exposición a esta noción en la época en que estuvo en París estudiando con Charcot en Salpêtrière. Y a partir de allí podríamos decir que la palabra trauma, que evidentemente viene de una noción médica, comienza a entrar en el campo de la psicología. Freud efectivamente es el primer teórico de lo traumático, cuando tempranamente en su teoría, justamente a finales del siglo XIX, muy poquitito antes del siglo XX, entra en toda la discusión de lo que sería como la teoría de la seducción. Luego lo retoma al final con los terribles eventos que estaban ocurriendo en Europa, que precipitaron de hecho su escape a Alemania, a Inglaterra. Luego de esto hay justamente la dimensión de guerra genera un primer gran momento general de lo que se llamó en su momento neurosis de guerra, que bueno,
tenía que ver con la cantidad de personas que venían de los frentes de batalla presentando síntomas que no eran habituales y no eran comprensibles. Y eso llevó luego a la derivación de una categoría clínica, aunque como se dan cuenta ya desde el inicio ven unas importantes dimensiones sociales, y se comenzó a hablar de lo que luego sería el trastorno de estrés postraumático. Más adelante, en la década de los 90, la importantísima obra de Judith Herman complejiza un poco más esta dimensión con la noción de trauma complejo, complex trauma, y diríamos que esa ha sido una tradición que ha estado presente entonces a lo largo de un largo periodo de tiempo, ¿no? Hay otras nociones, por ejemplo, cuando uno revisa un poco la literatura, vemos que hay, desde en la década de los 40, por ejemplo, Bettelheim hablaba de traumatización extrema, también en los 90, Kelson de traumatización secuencial, trauma cultural, trauma histórico, es decir, la cantidad de adjetivos a la noción de trauma es muy amplio, pero no es casual que nosotros estemos apostando por una en particular, que es la noción de trauma psicosocial, ¿sí? Y esto es importante porque el trauma psicosocial es un giro que podríamos decir que ha sido el aporte latinoamericano a la discusión del trauma, ¿no? La primera gran figura que teoriza en torno a esto, brevemente, porque no llega a ser propiamente una teorización estrictamente clínica, es Ignacio Martín Baró, sacerdote jesuita, asesinado en El Salvador durante los periodos de conflicto y de guerra en El Salvador. Y su primer texto justamente un texto sobre el trauma psicosocial, bueno, su primer texto sobre el trauma, él aborda directamente el trauma psicosocial como categoría y forma parte de uno de los capítulos de un importante libro que es Psicología Social de la Guerra, ¿sí? Ahí podríamos ubicar. ¿Por qué hablar de la noción de trauma psicosocial en Venezuela? Entonces, bueno, hay muy buenas razones para hablar de ello, ¿no? Y la primera tiene que ver con algo que ya María Alejandra señalaba en su introducción. Nosotros tenemos que reportar con humildad, con serenidad, con lucidez, pero también a viva voz, que nuestro país ha vivido una situación de un grado de complejidad inédita en nuestra historia republicana, ¿sí? Venezuela ha estado expuesta a un conflicto político de más de 20 años. Venezuela ha estado expuesta a diferentes formas de polarización que comenzaron a generarse desde muy temprano al inicio del gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, y que llegó a límites tales como la invención de lo que quizás sea la primera categoría de psicopatologización del enemigo político, que fue la llamada categoría de la disociación psicótica, un concepto absolutamente imposible psicológicamente, pero que fue utilizado con intención política. Venezuela es un país que hemos podido registrar que ha experimentado una crisis humanitaria compleja, sobre todo a partir del año 2017, 18, y la diáspora más grande que ha experimentado América Latina en su historia, superando la diáspora colombiana, que es una diáspora muy importante que he tenido la oportunidad de conocer trabajando en una universidad colombiana y trabajando en intervención aquí en el país. Estamos hablando de una diáspora que debe rondar aproximadamente los 8 millones de personas, muchas de las cuales, en su gran mayoría, son pobres y han estado expuestas a diferentes situaciones de revictimización. Se habla en Colombia, por ejemplo, de una doble victimización: ser migrante venezolano y estar expuesto al conflicto interno. Podemos decir que hablamos de esto porque tenemos un contexto donde se ha llegado incluso a la construcción de un caso ante la Corte Penal Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad por parte de diferentes operadores políticos del Estado colombiano, que se encuentra actualmente en desarrollo. Y en los últimos meses, después de los eventos ocurridos en enero, hemos sido testigos una y otra vez de una importantísima cantidad de dolorosos relatos de personas que han estado sometidas en muchas ocasiones bajo situaciones eh, de desaparición forzada, sometidas a torturas, etcétera. Y todo esto ha sido parte de lo que hemos vivido como sociedad. La noción de trauma psicosocial en Venezuela es pertinente solamente al considerar estos eventos contextualizantes que estoy señalando de una manera muy general. ¿Cómo lo llamaba Martín Baró? Muy brevemente les quería señalar, aquí lo tengo apuntado, decía Martín Baró en el 88: al hablar de trauma psicosocial se quiere subrayar también otros dos aspectos que con frecuencia tienden a olvidarse. A, que la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en la sociedad. Es decir, no es un tema del individuo, es un tema que nos ocurre como sociedad. Y allí la pertinencia del trauma psicosocial. B,
que su misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. Y esa idea es clave. Mediaciones. Tenemos eventos de fuerte conmoción, de fuerte afectación que incluye violencia, miedo, terror, pero también silencio, tristeza, ruptura, desesperanza y otras condiciones de fuerte impacto emocional que además se han sostenido en el tiempo. Trauma psicosocial no es el único concepto que podríamos acercarnos. Hay ideas muy valiosas, por ejemplo, pienso en el trabajo que hizo en su momento la psicóloga social Baer Zawaya en Brasil, que hablaba del sufrimiento ético-político, o la noción de dolor país de Silvia Blechman en Argentina, o también la idea de daño antropológico, que es una discusión que se ha estado teniendo en Venezuela. Pero todos estos elementos tienen en común el hecho de que podemos registrar condiciones que afectan directamente a personas en condiciones de grandísimo sufrimiento y que superan la mera categoría clínica y la mera categoría individual. Es un problema social. Eso me lleva a comentar brevemente lo que podríamos entender como la dimensión ética y las perspectivas de derecho como un elemento clave para poder dimensionar esta discusión. Esto no es una discusión de psicólogos clínicos en un consultorio, esto no es una discusión de manuales de diagnóstico, esto no es una discusión solamente de instrumentos que necesitamos y que utilizamos, esto es una discusión que tiene implicaciones éticas y que a lo largo de las últimas décadas se ha ido dimensionando en el marco de las perspectivas de derechos humanos, o sea, perspectivas de derecho. ¿Qué implica que miremos la dimensión del trauma psicosocial desde una perspectiva de derecho? Implica varias cosas, pero implica en primer lugar la importancia de que toda intervención que se realiza en condiciones donde hay afectaciones graves de derecho tienen que tener como protagonista a las víctimas. Son las víctimas de las situaciones de gran complejidad quienes guían la intervención y quienes guían incluso la importancia de poder dimensionar categorías como el trauma psicosocial. No es solamente la discusión de unos expertos o la conclusión a lo que llega un equipo investigativo, un task force, es la discusión que supone la posibilidad de restituir una conversación con un tejido social más amplio donde podemos identificar claramente personas que han tenido un grado de sufrimiento muy alto. Quiero hacer sobre todo énfasis en el hecho de que es muy significativo, la vivencia venezolana nos ha afectado a todos, todos tenemos diferentes grados de herida, pero es muy importante señalar que en gran medida detrás de esta vivencia hay una fuerte inequidad y muchas veces las personas que han tenido mayor sufrimiento han sido las más vulnerables y por lo tanto las que se encuentran en mayor dificultad de poder discutir y resarcir derechos de forma directa. Eh, eh, la dimensión de derechos suele tener cuatro principios que suelen acompañar las intervenciones y que acompañan la mirada del trauma psicosocial que estamos tratando de presentar en esta conversación. La primera es la dimensión de justicia, la segunda es la dimensión de verdad, la tercera es la dimensión de reparación y la cuarta es la dimensión de garantías de no repetición. Pensar intervenciones psicológicas en contexto de trauma psicosocial implica pensar en dimensiones de justicia, verdad, reparación y no repetición. Y por último, esto implica inevitablemente responsabilidades. Es decir, la discusión que estamos teniendo no es únicamente una discusión individual, es una discusión de responsabilidades. Ya para terminar, quisiera señalar muy brevemente lo que podríamos pensar que podrían ser algunos retos teóricos, políticos y prácticos. Voy a señalar solamente uno en cada uno de ellos. En el término teórico tenemos un reto muy claro. Necesitamos llegar a comprensiones contextualizadas que eviten la individualización y la psicopatologización de las personas que han vivido efectos potencialmente lesivos producto del conflicto político en Venezuela. Y eso es un reto teórico que el trauma psicosocial nos ayuda como categoría a orientar. En segundo lugar, tenemos un reto político muy importante, la visibilidad del poder y las responsabilidades individuales y estadales que implica, evidentemente, la aplicación de modelos de justicia, verdad y reparación. Y en tercer y último lugar, para terminar, la importancia de intervenciones que no incurran en lo que podríamos llamar el aquietamiento, el silenciamiento o la sobreindividualización de los procesos. Yo veo con mucha preocupación que a veces aparecen algunos elementos por redes sociales de psicólogos que no dudo que lo hagan con buena intención, pero no necesariamente orientados de forma adecuada teórica y metodológicamente, que tratan de sugerir que la forma de gestionar esto es la respiración o algunas actividades, la relajación, etcétera,
cuando lo que tenemos por delante son evidentemente acciones que involucran diferentes elementos contextuales que son individuales, pero son sociales, comunitarios, institucionales, ¿no? Estas cuatro ideas forman parte de lo que quería señalar, una discusión muy larga, pero bueno, pues sería mi intento de poder dar un pequeño contexto sobre la importancia de acercarnos al trauma psicosocial como un elemento clave en la contextualización de nuestras oportunidades de intervención como psicólogos en Venezuela. Muchas gracias. Sí. No te escuchamos, María Alejandra, tienes apagado el micrófono. Perdón. Gracias, Pedro. Disculpen, lo había silenciado. Muchísimas gracias por esta reflexión que además enmarca justamente el conversatorio y toda la idea que tiene que ver con trauma psicosocial. Quiero darle la bienvenida. Voy a seguir para ir avanzando y ya luego poco a poco vamos a ir resolviendo algunos comentarios y preguntas. Buenas tardes a todos los que se han venido incorporando. A ver, Guadalupe, además amiga, supervisora, Guadalupe es psicóloga clínica, especialista en intervención familiar sistémica, es profesora de la Escuela de Psicología de la UCAP y es profesora también de la Universidad Metropolitana de Psicología en pregrado y además en la Católica en pregrado y en posgrado. Cuenta con experiencia en intervención clínica con familias, violencia intrafamiliar, crisis y salud mental comunitaria. Combina la práctica clínica con su docencia y con la supervisión profesional. Bienvenida, Guada, a este espacio la tarde de hoy. Ya voy a volver a compartir espacio y cierro mi micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a este conversatorio en donde me reencuentro con gente querida como Pedro y Alejandra, porque con María Alejandra tengo una conexión continua. Y por supuesto también a todos ustedes por el masivo interés y asistencia en este espacio. ¿Sí se me oye bien? Creo que sí, ¿verdad? Bien, yo quise configurar los minutos que tenemos, ¿verdad? Que se van a ampliar, como todos han dicho, en la futura certificación a través de 4 preguntas. La primera de ellas es, ¿evaluamos un solo evento traumático? Todo esto se va a conectar, ¿verdad? Con muchas de las ideas que ya Pedro expuso, ¿no? Quizás pueda que yo, bueno, conecte, pues estamos hablando de los mismos temas y yo estoy planteando de una mirada más, bueno, cómo evaluar al individuo que nos llega, pero esto es marcado dentro de todo lo que Pedro acaba de transmitir, que es una herida producida socialmente. Me encantó esa frase, ¿no? Una herida producida socialmente. Entonces, evaluamos un solo evento traumático independientemente del caso presente. Para aquellos que hemos evaluado y tratado a personas traumatizadas, sabemos lo común de la politraumatización y la revictimización, así como las experiencias traumáticas tempranas que pueden desviar el desarrollo, la trayectoria, el desarrollo de un niño, niña o adolescente. Entonces, es nuestro deber ético, nuestra responsabilidad evaluar no solo lo actual, sino también lo longitudinal a lo largo de la historia de trauma de esta persona, desde su familia de origen, en la escuela y otros contextos educativos, en la pareja, laboral, comunitario, hasta llegar a la violencia sociopolítica. Y como sabemos, el carácter crónico de la violencia sociopolítica, importante el intervalo entre los eventos de exposición directa de la persona y su gravedad, porque como muy bien lo dijo Pedro, no todos, aunque todos hemos estado expuestos de una forma u otra, aquellas personas más vulnerables, con menos recursos, quizás han estado expuestos a eventos traumáticos más graves en esta violencia sociopolítica continuada. La segunda pregunta que quise traerles es, ¿basta con dar con el diagnóstico clínico adecuado? Todos, ¿verdad? En el camino de la formación hemos utilizado, nos han enseñado y habitualmente los psiquiatras y psicólogos clínicos empleamos los manuales diagnósticos de clasificación como el DSM-5, DSM-5-TR, CIE-11, y aunque es fundamental que un clínico maneje y comprenda cuáles son los diagnósticos más comunes en estas poblaciones traumatizadas, como son todo el capítulo de trastornos relacionados con estresores, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático complejo, que lo plantea es el CIE-11, derivado, por supuesto, de la teorización de Judy Herman, los trastornos disociativos, trastorno depresivo mayor, claramente esto es insuficiente. Así que la respuesta es, ¿basta con dar con el diagnóstico clínico adecuado? No.
Tanto la experiencia clínica como la investigación indica que el impacto del trauma es multidimensional. De ahí que tenemos que evaluar varias dimensiones y yo les voy a hablar de 4 de ellas, ¿no? La primera, lo físico. Hay una típica hiperactivación fisiológica crónica, de ahí ese famoso libro que me imagino que la mayoría conoce, El cuerpo lleva la cuenta, de Van der Kolk, porque el cuerpo, quedó en el cuerpo la herida traumática. Además de esto, trastornos del sueño crónico, problemas digestivos sin causa médica, dolor crónico también, es decir, el cuerpo sostiene allí la herida traumática. Luego tenemos en el impacto cognitivo cambios en la visión de sí mismo, del mundo, de los otros, un resquebrajamiento de creencias básicas como que el mundo es bueno, de confianza básica en el otro, que el mundo es justo. Y aquí lo estoy mirando desde el individual, pero conéctenlo con lo que venía diciendo Pedro, por supuesto, de todo lo real, injusto e indigno que se ha vivido, ¿no? Pero mirándolo desde lo individual, que es el planteamiento de la evaluación que les estoy diciendo, ¿verdad? Estas creencias van a verbalizarse en la consulta, ¿verdad? De la injusticia, incluso de sentirse indigno de una persona no merecedora de respeto o un trato. Es decir, esa distorsión que ya ocurrió y lamentablemente puede permanecer mucho tiempo estas creencias distorsionadas. Por el otro lado, en el área emocional, en la dimensión de estudio afectivo emocional, podemos tener desde afectos muy intensos y desregulados o el polo más bien de la incongruencia ideoafectiva, la disminución de la capacidad de sentir, la anedonia, y otra cosa muy estudiada es que la disregulación emocional crónica es característica de personas traumatizadas. Otra dimensión es la conductual interpersonal, en donde podemos observar la evitación, que además es uno de los clústeres del trastorno de estrés postraumático, la evitación de lugares, de personas, que puede llevar lamentablemente al aislamiento social y a la alta desconfianza interpersonal. Entonces, eso todo puede retroalimentar el impacto en las otras dimensiones. Pero más allá de esto, que suena obviamente muy clínico, muy sintomático, oír la subjetividad, la vivencia subjetiva que nos indica esa herida humana que está debajo de los síntomas. Si no hacemos eso, es insuficiente y es simplemente un trabajo aséptico, mecánico de nombrar un diagnóstico. Efectivamente, hay que oír el relato, hay que oír el dolor y tener esa capacidad de sostener de la cual nos va a hablar Alejandra. La tercera pregunta que les quise traer es: ¿por qué mirar desde el foco ecológico y de la resiliencia? Fíjense, la mirada que queremos transmitir en la certificación es que hay que ampliar la perspectiva solamente individual, descriptiva, patologizante, y aunque es verdad que hay que valorar las secuelas traumáticas, hay que integrarlo con la ecología. En este caso, pensando más en el caso individual, ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuáles circunstancias sociales se organizaron, se configuraron para dar lugar a la exposición a los eventos traumáticos? El victimario, quién fue, sus características, la relación con la víctima y el impacto en la familia, tanto en cada uno de los miembros como en las relaciones, porque al final el trauma o el que haya un miembro, una persona traumatizada en la familia, es como, ¿verdad?, reverbera, ¿verdad? Es como uno tira una piedra en un lago, esto puede reverberar, impactar a todos, a cada uno y a los vínculos entre ellos. Otro concepto interesante de integrar es lo que se ha dado en llamar la ventana crítica de las 24 horas. Obviamente nos pueden llegar personas que han vivido eventos traumáticos años, ¿verdad?, que ocurrieron hace muchos años y llegan al momento presente, pero es importante valorar lo que ocurrió al día siguiente, los primeros 2 días después, porque no es lo mismo una respuesta de apoyo, de cercanía, de presencia, a juicio social y discriminación, porque entonces allí eso se convierte en una segunda herida. Entonces está la herida de la exposición al evento traumático único o recurrente, más la herida del rechazo y la discriminación social a la víctima. Entonces, además de lo contextual, les hablaba de la resiliencia, porque al lado de leer las secuelas traumáticas, es importante valorar las competencias, las fortalezas, los factores modificables de resiliencia, que, bueno, se trabajan desde estos modelos de resiliencia como el optimismo, las redes de apoyo cercano, instituciones que den voz a la víctima y ayuden o empiecen ese camino de restaurar el daño recibido.
Hay otro concepto que también invito a integrar y se profundizará en la certificación, que es el de crecimiento postraumático, que fue planteado por primera vez en un artículo de 1996 por los autores Tedeschi y Calhoun. Incluso existe una escala que mide las áreas de crecimiento postraumático, porque asombrosamente en algunos seres humanos, simultáneo, ¿verdad?, a la herida traumática, a todas esas manifestaciones sintomáticas, ellos reportan cambios positivos, cambios significativos en temas como la vivencia de fortaleza personal, el aprecio por la vida, cambios espirituales y filosóficos. Que ojo, esto no es que uno lo va a forzar, esto sale naturalmente, va saliendo a medida que la persona, ¿verdad?, idealmente sale del evento traumático y puede entonces reconectar con la vida, con la seguridad y un trato digno. Y entonces eso del trato digno me conecta con la cuarta pregunta. ¿Cuáles acciones y habilidades debemos integrar a nuestra conducta terapéutica habitual? Porque, bueno, todos los aquí presentes, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, ¿verdad?, hacemos consultas con individuos, familias, grupos. Entonces, lo primero que le invito a los presentes que ejercemos la acción de la terapia es rescatar de su arsenal las habilidades básicas que aprendemos de escucha activa sin juicio y de empatía, porque la persona traumatizada, más que cualquier otro paciente, necesita esa seguridad emocional en la consulta, la validación de su sufrimiento, de su experiencia, para contrarrestar vivencias que puede traer de sentirse alienado, extraño, dañado, estigmatizado. En segundo lugar, la exploración tiene que ser cuidadosa y de alguna forma darle a la persona, mientras usted está explorando, iniciando esa apertura del relato, de que pueda tener como un sentido de control, también para contrarrestar lo que es característico de lo que ocurre, ¿verdad?, con un ser humano en una situación traumática, que es la vivencia de sentirse vulnerable, sin control y sin capacidad de decisión. Entonces, dele a la persona la oportunidad de detener la entrevista, la exploración, si siente que viene una inundación emocional muy alta. Usted tiene que moderar el ritmo de la entrevista, incluso evitar al inicio esa búsqueda, ese detalle exhaustivo, innecesario, específico, porque eso es también retraumatizar, ¿no? Y ahí tiene que entender que muchas de sus preguntas van a tener un carácter intrusivo, entonces hay que observar el impacto que va teniendo en la persona. Y recordar que cada ser humano tiene un ritmo personal para la develación del horror de lo traumático, porque a veces son tantos horrores traumáticos acumulados que quizás hasta ni pueda hablarlo la persona a la entrada, ¿no? Otra cosa muy importante es estar muy atentos a la conducta no verbal de la persona durante la entrevista y a posibles señales de disociación, una mirada perdida, la pérdida del hilo narrativo, olvidos, algo que nos asombra mucho, yo que tuve oportunidad de atender durante mucho tiempo a mujeres víctimas de violencia basada en género, ¿no? La disociación entre el relato y el afecto, ¿no? Por un lado nos cuentan eventos terribles, de grave horror, sin el afecto correspondiente. Todo eso debemos observarlo. Por otro lado, también se puede hacer educación de los síntomas, informarles de que lo que viven son secuelas traumáticas, incluso fueron estrategias de sobrevivencia, de adaptación a eventos traumáticos a los que estuvieron expuestos, o siguen siendo estrategias de sobrevivencia si siguen expuestos al horror de lo traumático. Y no olvidar que es a través de su trato claro, honesto, que va a ayudar a restaurar la dignidad o a iniciar la restauración de la dignidad atacada de la persona traumatizada que usted está evaluando y atendiendo. Quiero entonces terminar con esta frase que me parece resume un poco lo que he querido transmitirle en estas breves ideas, y es que no somos solo evaluadores, somos testigos. La forma en la que escuchamos la historia puede ser tan curativa como el tratamiento que sigue. Gracias. Gracias, Guadalupe, por esta mirada clínica, además, que tiene que ver con la evaluación como parte también de la atención y además de la comprensión de las personas que nos llegan a la consulta o a las comunidades incluso que visitamos, ¿no? Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a mi querida Alejandra, amiga también, Alejandra Sapene, psicóloga clínica comunitaria, magíster en psicopedagogía social. Actualmente desarrolla actividades de docencia e investigación en Cali, Colombia.
Su trayectoria incluye trabajo con infancia, adolescencia, familia y salud mental comunitaria. Ha participado en proyectos de investigaciones y publicaciones vinculadas a contextos de vulnerabilidad y exclusión social. Bienvenida, mi querida Ale. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y destaco nuevamente la labor de María Alejandra de poder articularnos y poder estar aquí y agradezco a los participantes por la receptividad que han tenido a esta iniciativa bueno, que nos tiene muy entusiasmados y con muchas ganas de continuar. Bueno, ya Pedro y Guadalupe nos han dado una introducción muy clara con respecto a bueno, qué hacer con las víctimas, pero hay un tema fundamental en esta situación que abordamos, que es el instrumento. O sea, el instrumento que se encarga de atender a esa víctima y que muchas veces queda invisibilizado porque nos sentimos invulnerables. Somos aquellos que tenemos que recibir y vincularnos, como estaban hablando de la importancia del vínculo, con esa persona que viene con tanto sufrimiento. Entonces nosotros nos sentimos con, digamos, la gran responsabilidad de poder sostener a esa persona y poder apoyarla en ese camino que luce bastante oscuro y difícil, sobre todo cuando la recibimos. Entonces, bueno, muchos de los que están aquí me supongo que han pasado o han estado en esa situación de acompañar a personas que han sido víctimas de violencia, de tortura, de represión estatal y a su vez forman parte de un contexto que de alguna manera también los victimiza, ¿no? Entonces estar en ese doble rol es una de las cosas más complicadas del trabajo, eh, del trauma psicosocial y de atención con víctimas de violencia de Estado, ¿no? Em, como nos decía muy bien Pedro, esto es un tema que se viene estudiando desde hace mucho tiempo, pero el tema del cuidador es algo que no tiene tantos años de estudio como la atención a la víctima y digamos que digamos en este siglo se han hecho grandes avances, o sea, ha tratado de hacer bastantes estudios con respecto a cuál es el tipo de impacto que se deriva y qué factores son los que nos ponen más en riesgo, ¿no? Y retomo un poco esto porque la verdad es que nosotros estamos en una profesión en los que decidimos trabajar en esta área, estamos en una profesión de alto riesgo y tenemos que asumirlo, ¿sí? Como tal. Antes de entrar en datos de cómo esto nos puede impactar, hay por lo menos tres conceptos que me gustaría nombrar, que son quizás unos de los que uno más consigue en la literatura y que están asociados con el impacto que tiene esto sobre todo en los psicoterapeutas, entendiendo que no solamente el personal que atiende, digamos, que hace psicoterapia, es el que está afectado, también tenemos a los defensores de derechos humanos, también tenemos abogados, también pueden ser trabajadores sociales, educadores, etcétera. Pero en este caso me quiero, digamos, como eh, centrar en aquellas personas que trabajamos en trabajo psicológico, ¿ok? Eh, Se habla por lo menos de tres conceptos, hay muchos más, pero por lo menos tres tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en esta área. Uno tiene que ver con el estrés traumático secundario, que es muy parecido a lo que es el estrés agudo, que supone una respuesta bastante normativa con respecto a que se produce en el psicólogo, en el terapeuta, en la persona que recibe el relato de la persona atendida y que digamos, suele aparecer prácticamente de inmediato, ¿sí? Es una sensación como como el ajuste que hacemos emocionalmente ante este relato traumático que nos está llegando. Otro concepto que digamos que va en un nivel un poco ya no más tan inmediato, sino un poco más profundo, que tiene que ver más a largo plazo, que es el trauma vicario, que digamos tiene un recorrido un poco más lento. Es como un efecto acumulativo de este impacto emocional que se va generando en el terapeuta y que va cambiando aspectos del terapeuta y también puede ir generando síntomas que son clínicos y afectan su salud mental y pueden afectar también su relación
con el entorno. Y el efecto de esto se ha visto que puede acumularse a lo largo de años, ¿sí? Y otro concepto que también se ha estudiado y que incluso ya forma parte del DSM desde hace muy poco, es el concepto de daño moral, que es un daño mucho más profundo que se genera en personas que trabajan digamos, con clientes que han sido víctimas de situaciones de violencia muy extrema, pero que adicionalmente tienen que trabajar con ellas en unas situaciones donde saben que la situación de daño puede persistir, donde hay un alto grado de impunidad y donde no solamente hay peligro de que esta víctima vuelva a ser dañada, sino que también el mismo terapeuta eventualmente puede ser víctima de eso que dañó a su cliente. Como pues, esto puede generar digamos, un daño a nivel emocional, a nivel espiritual, a niveles profundos de vinculación y que digamos que actualmente es un concepto que está siendo muy estudiado. Hay escalas incluso que lo miden y que, bueno, que la idea es profundizar un poco más en este concepto en la certificación. Pero ¿qué nos dicen los datos con respecto a lo que nos pasa a los psicoterapeutas? Bueno, lo primero es que creo que es un dato que más o menos no nos sorprende, que los terapeutas jóvenes suelen ser más vulnerables a padecer síntomas del muy conocido burnout, ¿no? O agotamiento emocional. Mientras que las personas que tienen más años de experiencia suelen reportar mayor satisfacción por compasión, es decir, que sienten que su trabajo lo fortalece. Pero ojo, tomando en cuenta el efecto acumulativo que puede tener, digamos, se ha reportado en el trauma vicario, la experiencia no es una vacuna contra los efectos que puede tener el trauma en el terapeuta. Entonces, el desgaste acumulado puede ser silencioso y puede empezar a generar daño digamos, en los ámbitos vinculares del terapeuta e incluso, como hablaba muy claramente Guadalupe en su exposición, en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene maneras bastante silenciosas y a veces muy ruidosas de hacernos notar que las cosas no las estamos manejando de la mejor manera y que nos están haciendo daño. El género es otra variable que se ha tomado en cuenta para ver cuál es el impacto que tiene este trabajo en nosotros y la evidencia es contradictoria. Aparentemente las mujeres, en algunos estudios, ¿sí? Las mujeres aparecemos como más vulnerables, pero en otros no hay diferencias significativas. Lo que sí parece ser que puede fungir como un factor protector. Uno es el tipo de trabajo, el modo en que ese trabajo fortalece el apoyo a estos terapeutas que en términos de apoyo institucional, pero también cómo fortalece el apoyo entre pares. Y algo importantísimo, que más que el acceso a psicoterapia, es el acceso a supervisión clínica. El que la persona tenga un acompañamiento cercano en el trabajo que le permita dialogar acerca de las técnicas, del impacto que incluso puede estar teniendo esta relación terapéutica o este trabajo en su desempeño profesional y el modo en que esto puede ayudarlo también a traducirse en técnicas eficientes con su cliente. Un dato muy interesante es que en una revisión sistemática que se hizo en el 2025, donde trabajaban el impacto emocional que puede tener en los terapeutas, el trabajar con personas que están sometidas a violencia de Estado, hablan de que por lo menos uno, entre 1 y 7 de cada 10 terapeutas suelen presentar antecedentes digamos, de traumáticos, ¿sí? Personas personas que trabajan en esto suelen ya venir con algunos aspectos de daño ya previo a haber elegido este trabajo y a su vez
también muestran datos similares con respecto a el modo en que esta misma, más o menos esta misma proporción termina presentando a mediano plazo síntomas de estrés secundario que son clínicos, que son significativamente importantes a nivel clínico, ¿no? Hay que tomar en cuenta con estos datos que casi todos los estudios están hechos con población o muestras que son de Estados Unidos y de Europa, y que de Latinoamérica tenemos de verdad un subregistro que vale la pena que lo tengamos allí como un reto, porque además en los últimos, digamos, en este siglo, eh, hay este elemento importante de la complejidad de cómo el terapeuta no solamente termina atendiendo este tipo de casos, sino que también termina envuelto en situaciones de impunidad, de donde hay riesgo, y termina estando en una situación de profesional bastante compleja, ¿no? Entonces forma parte de, digamos, de los desafíos para poder tener datos un poco más sólidos con respecto a este tema. Un poco para cerrar, quería mostrar el lado como más eh, constructivo, por llamar de alguna manera, y de crecimiento, un poco retomando el concepto que hablaba Guadalupe de crecimiento postraumático, porque si bien aquí es distinto, hay un concepto que me parece muy hermoso que nace en Colombia, más o menos, hace más o menos como unos 10 años, que nace del estudio del impacto positivo que eventualmente puede tener el trabajar con víctimas de violencia política en los terapeutas, y es el concepto de resiliencia vicaria. Y lo que muestran es que cuando estudiaban personas que trabajaban con este tipo de clientes, notaban que también había una transformación positiva que ocurre cuando el profesional es testigo de la capacidad de recuperación de sus clientes, y que no es lo opuesto del daño, sino que puede coexistir. O sea, uno puede generar síntomas traumáticos, pero a su vez puede haber un crecimiento, y que surge de, digamos, como de la admiración que muchas veces pueden generar estas personas que al enfrentarse a situaciones tan difíciles generan unos mecanismos de afrontamiento y muestran una resiliencia que no, de alguna manera también hace que uno se cuestione y genera transformaciones profundas en el terapeuta. Incluso en Colombia hay una escala que llaman de resiliencia vicaria, que crearon para medir esto. Entonces, bueno, un poco para cerrar, entendemos que la investigación todavía tiene retos enormes, que tenemos mucho trabajo por delante, pero lo más importante es que tenemos mucho que hacer como nosotros como instrumento, que somos quienes de alguna manera sostenemos a estas personas que vienen con tanto sufrimiento y que necesitan de alguna manera encaminar su rumbo hacia una vida medianamente satisfactoria y normal, ¿sí? Ya sabemos que el apoyo entre pares es algo que necesitamos fortalecer, igual que nuestra formación profesional, y a su vez también la importancia que puede tener en un respaldo institucional sólido a la hora de poder acompañar a estos profesionales digamos, en un campo que puede estar tan minado y puede ser también de tanto riesgo en diferentes sentidos. Entonces, bueno, espero poder verlos en la certificación, y bueno, hasta aquí mi intervención, y le doy la palabra a María Alejandra. Gracias, Alejandra. La verdad que es como, bueno, me hablaste de cosas que yo tampoco sabía, no sabía lo de la escala, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla poder tener esto. Ojalá que me dio ganas de volver a estudiar para investigar, para volver a hacer investigación. Bueno, chévere, muchísimas gracias nuevamente a los tres profesionales. Acá hay algunas preguntas. Recuerden, bueno, han entrado personas, hasta hace 5 minutos estuvo entrando todavía gente.
La verdad que las personas, hubo muchísimas personas inscritas. Entiendo que no, que la plataforma no permite, hay como un tope, pero bueno, bienvenidos a todos los que sí pudieron estar el día de hoy con nosotros. Quisiera ver un poco, hay preguntas que tienen que ver y comentarios, Pedro, que tienen que ver con el tema de Martín Baró. Muchas felicitaciones además a todos, a los tres. Aplausos para Guadalupe, para Alejandra también. Vamos a ver si puedo, aquí encontré una, no sé si ustedes vieron alguna, chicos, que a lo mejor em, que a lo mejor pueden rescatar. Acá hay una, vamos a ver dónde está. ¿Cuál es la diferencia clave del concepto de trauma psicosocial y trauma cultural? No sé qué querrá decir con cultural, pero no sé si Pedro quiere Sí, responder. sí. No, lo que pasa es que como hablábamos, ¿no? Hay diferentes dimensiones, o sea, el adjetivo a la dimensión del trauma es muy amplio, ¿no? Y casi siempre esas variaciones tienen que ver con las tradiciones y los contextos donde se produce. La noción de trauma cultural, la figura más relevante ha sido Jeffrey Alexander, que es un profesor, un sociólogo de la Universidad de Yale, ¿no? Entonces, la mirada del trauma cultural ha sido una mirada, digamos que más bien sociológica, ¿no? Y ha estado muy vinculada, por lo menos lo que yo he podido revisar en la literatura, como con aproximaciones relacionadas con temas de memoria, que es una categoría, bueno, hay muchísimas cosas que uno no pudimos hablar, ¿no? Pero por ejemplo, una categoría que también es muy habitual en contextos de alto impacto, o sea, situaciones multiproblemáticas complejas, son las categorías de memoria, que es algo que Venezuela de hecho va a tener que comenzar a dimensionar en su futuro académico, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? O sea, la noción de trauma cultural es una tradición más de la sociología. Hay muchas aproximaciones de la sociología que se han ido acercando a la psicología. De hecho, hay un área de la sociología que se llama ahora sociología clínica, que se acerca un poco como a tratar de, y también otras tradiciones de la sociología francesa, que busca a tratar de hacer comprensiones sociológicas del individuo, quizá un poco por los espacios que la psicología de la personalidad dejó en la medida en que se fueron desdibujando los grandes modelos teóricos en la posmodernidad. Pero básicamente sería eso, ¿no? El trauma cultural es básicamente un modelo de tradición sociológica, ¿no? El trauma psicosocial, sin ser un modelo estrictamente clínico, ha dialogado muy bien con la clínica. No me dio tiempo de comentarlo, pero por ejemplo, trabajo con una de las figuras que acompañó a Martín Baró, que es la figura clave que lo propuso, que es Amalio Blanco, un investigador español. Han desarrollado también modelos que tratan de ver, por ejemplo, cómo el trauma psicosocial se relaciona con la ruptura de elementos de confianza o elementos de ruptura en dinámicas familiares, incluso rupturas de autopercepción. Entonces, el trauma psicosocial está más cercano a la psicología y está más cercano al diálogo de su individuo-sociedad. Es decir, no omite la posibilidad de que consideremos, por ejemplo, esas categorías que señalaba Guadalupe y las otras categorías que también señalaba Alejandro, que fíjense que siguen siendo categorías clínicas que son sensibles socialmente y son sensibles de manera comunitaria. Y esa es la discusión. Si nosotros tenemos o no la capacidad de poder introducir categorías que sean, sin desmeritar los valores de la clínica, capacidades de contextualizar en dimensiones comunitarias, en dimensiones institucionales, nuestras posibilidades de intervención. Gracias, Pedro, por la respuesta. Espero que haya quedado claro. Aquí hay otra pregunta que pareciera que viene durante la intervención de Alejandra. Gracias por tan excelentes aportes. Y la pregunta es, desde su experiencia y formación, ¿cuáles son los beneficios de los espacios terapéuticos y psicosociales grupales para la intervención en trauma psicosocial? Será también para La Guadalupe, literatura, cualquiera de las dos. bueno, la literatura lo que muestra es que el apoyo social es una variable protectora para los terapeutas, ¿sí? En la medida en que nosotros tengamos la capacidad de poder dialogar, poder poner digamos, en discusión, en un lugar protegido, aquellos elementos que nos angustian, que nos generan preocupación, que incluso necesitamos resolver porque estamos ante situaciones donde no solamente está el riesgo psicológico, emocional, subjetivo de la persona, en realidad hay un daño real y donde muchas veces no solamente necesitamos la conversación con personas que
están en nuestra profesión, sino que muchas veces necesitamos de equipos multidisciplinarios que nos permitan también dar respuesta a cosas que nosotros no tenemos idea. Y estoy hablando de abogados muchas veces, estoy hablando de defensores de derechos humanos, muchas veces de trabajadores sociales, digamos están en ámbitos que tienen otro foco que los psicólogos, por ejemplo, no tenemos necesariamente por qué estar formados, y nos dan luz y nos dan esperanza. Esto es un ámbito en donde tenemos mucho riesgo de quedar desolados. Y las miradas de otros y las voces de otros en lugares, y nuevamente en contextos protegidos, confidenciales, nos rescatan también como terapeutas. Aquí hay otra también que me parece, aquí está para Ale. ¿Qué lugar, gracias Ale, aquí hay otra, qué lugar tiene la fatiga por compasión en la comprensión del impacto de la atención a las víctimas en los terapeutas? El concepto de fatiga por compasión es un concepto que sí, que efectivamente está muy estudiado, y digamos uno lo encuentra mucho en todo lo que es el estudio del impacto de la atención en personas con trauma, pero también es un concepto digamos, es debatible y es cuestionado. Y por eso, y lo digo deliberadamente, porque un poco puede idealizar. ¿Ah? No, no, no. Es que hay una... Hay alguien que tiene Sí, encendido el que micrófono. se puede llegar a idealizar un poco el rol del terapeuta al poder compadecerse. Sí, es como de alguna manera idealizar esta idea de que entonces nosotros nos cansamos de compadecernos. ¿Sí? Entonces, es un concepto que hay que mirarlo con cuidado, que vamos a discutir con más detalle en la certificación. Efectivamente hay que tenerlo en cuenta porque tomando en consideración las palabras de Guadalupe, efectivamente, la escucha activa es una de las herramientas más poderosas que tenemos para construir el vínculo con las personas que atendemos, pero efectivamente también es un elemento que nos pone en riesgo. Ujú. Bueno, aquí hay comentarios interesantes. Aquí, bueno, además defendiendo la certificación, hay uno interesante, a ver, muy importante, lo señalado por Pedro: el sufrimiento padecido por el colectivo no se observa como una enfermedad individual, en línea con lo planteado por Martín Baró. Eh, a ver, gente que se queda con el término de resiliencia vicaria, pero hace que están como la gente agradecida por los temas aquí que hemos tocado, por las intervenciones. Eh, a ver, otra de mis preocupaciones es imagino que es que tendremos que abordar, es que tendremos que abordar el trabajo con tutoradores y custodios. Eso será un tema también que habrá que tomar en cuenta, por supuesto. Muchas gracias. Saludos a Pedro desde la Candelaria. Pedro, qué éxito. Excelente, como siempre te mandan aquí. A ver, ¿qué más? Un saludo para todos. Justicia, verdad, reparación y no repetición. Bueno, palabras que justamente nos llevan a esto, ¿no? Excelentes aportes. Tenemos un abogado penalista que también está aquí dando aportes y mostró unas estadísticas sobre el área. Aquí hay otra: cómo se va abordando el trauma psicosocial en el contexto venezolano, pensando en la relevancia de la verdad, que contrasta con la negación e invisibilización del Estado, la garantía de no repetición. Bueno, esta pregunta está complejísima, que nos faltaría como 20 minutos más. Es la reconstrucción del vínculo social. Me parece muy Es como relevante para la la temática. certificación, yo Es creo. como para decir esa pregunta, José Gregorio, vas a tener que entrar en la certificación, definitivamente, porque ya me imagino, ¿no? No sé si alguno quisiera comentar algo más, Guadalupe, alguno de los que están acá presentes, algo para cerrar, y si no, hago un cierre, me comentan. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene que quitar el micrófono? ¿O está todo bien? Y cerramos. Todo bien, ok. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Ya para finalizar, quisiera agradecer a todas las personas presentes acá el día de hoy. De verdad que superó mis expectativas, creo que la de todos.
los que estábamos comprometidos en la tarde de hoy en este conversatorio. Gracias por acompañarnos y por la participación. Por supuesto, gracias a la Escuela de Psicología de la Universidad por hacer posible este espacio de reflexión, a Pedro, Guadalupe, Alejandra, Sapene, que son unos profesores, docentes, colegas, amigos maravillosos, y por la generosidad de compartir su conocimiento y sus experiencias con nosotros. Si algo hemos querido transmitir hoy, realmente es que el sufrimiento psicológico no siempre puede comprenderse desde la experiencia individual de las personas. Necesitamos ampliar la mirada, necesitamos ver el contexto, y nos recuerda además la importancia de sostener una práctica clínica comprometida con la dignidad humana, la protección de derechos a las personas y el ejercicio ético de nuestra profesión. Aquí el desafío es salir de los consultorios de la mirada, de lo individual, y poder integrar como todas estas nociones. Como les comentamos, le hemos venido comentando, todo lo conversado acá va a ser parte de una certificación. Además vamos a tener otros especialistas, además de Pedro, Guadalupe, Alejandra, también un equipo interdisciplinario, y estará de la mano del CIAP. Prontamente estaremos compartiendo toda la información sobre eso. Esperamos que este encuentro haya generado, bueno, nuevas preguntas, enseñanzas, reflexiones, cosas de interés que se vayan movidos por algo, porque creo que en el contexto venezolano a todos nos mueve lo que pasa, lo que ha venido pasando, sigue pasando, y creo que esto también es una manera de poder organizar de manera correcta con nuestros pacientes, de manera ética y además protegida con nosotros mismos como profesionales de la salud. Así que muchísimas gracias y por acompañarnos, y feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Felicidades para todos. Gracias de nuevo, Alejandra. Gracias a Chao, todos. Chao. gracias. Chao. Gracias, excelente. Feliz tarde, gracias.